Definitivamente salí del cine amándolo cada vez más. Movies are dreams that you never forget. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para The Fabelmans. Yo creo que a estas alturas definitivamente todo mundo conoce a Steven Spielberg, ya sea por las películas de Tiburón, de Jurassic Park, de Indiana Jones, entre otras. Y sin duda estamos de acuerdo en que Steven Spielberg es uno de los mejores directores del siglo y posiblemente de todos los tiempos. Y el día de hoy hablaremos de su película quizá más personal, The Fabelmans, que prácticamente nos relata y nos cuenta su infancia y su adolescencia que vivió y cómo fue que se enamoró del cine. Ya habíamos hablado de Babylon, donde prácticamente nos habla sobre el amor de Hollywood y cómo es que el espectador ama el cine y cómo es que este se desarrolló en todos estos tiempos. Pero en esta película de los Fabelmans, Steven Spielberg nos comparte su amor que tiene hacia el cine, cómo fue que se enamoró del cine, y quizá en esta película nos transmite su amor, porque créanme que yo salí del cine amándolo cada vez más. Y créanme que un director que nos haga partícipes de sus recuerdos, de sus memorias y de todo lo que tuvo que vivir en su infancia, y específicamente en qué punto de su vida fue donde se enamoró de sus artes, en este caso el cine, es sencillamente hermoso. Y en esta bella historia nos presentan a Sammy Fabelman, que su amor inicia principalmente cuando sus padres lo llevan por primera vez al cine a ver la película The Greatest Show on Earth, donde la escena que lo cautiva y donde capta completamente su atención es en este choque de trenes, donde un tren se descarrila de las vías y tiene un accidente contra un auto. Acto seguido de esto, Sammy queda fascinado y queda completamente enamorado de este mundo, donde él se pregunta cómo logran hacer esto y cómo es que él lo puede lograr. Entonces es cuando su mamá y su papá le regalan un pequeño tren de juguete, y es ahí donde comienza a explorar completamente su mundo y sabe que tiene un arte que tiene que explotar, y es ahí donde empieza a filmar accidentes con este pequeño tren de juguete. Michelle Williams, que interpreta a Mitzi, que es su madre, es quizás su más grande fan y su principal fan, ya que ella es quien se emociona mucho al ver cómo su hijo recrea estos pequeños cortometrajes con este pequeño tren de juguete, y al ser eso se convierte en su primera fan y en su fan más fiel. Desafortunadamente su padre, que le interpreta Paul Dano, que es Bert, pues al ser un padre escéptico, pues no ve tanto futuro en este pequeño hobby que él así lo llama, y él quiere que su hijo crezca con educación y con una carrera para que pueda vivir, porque él piensa que este es un hobby y que nunca podrá vivir de ello. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado el celular, la cámara u otro dispositivo con el que podamos grabar y hacemos precisamente lo mismo que hacía Sammy Fabelman? Grabar todo lo que pudiéramos y todo lo que estuviera a nuestro alcance, crear historias a nuestra manera, crear una narrativa en esta misma. Bueno, pues Sammy tenía sus mejores cómplices y a sus primeras actrices, que eran sus hermanas. Con ellas hacía ciertas películas, ya sea de terror, de miedo, de risa, etcétera, entre otras. Vemos una escena donde las disfraza completamente de momias y se acaba el papel rollo. Sin duda una de las mejores escenas y las más tiernas que se puede ver en la película, ya que son sus inicios y sus primeras grabaciones caseras del cine. Quizás esta sea una historia casera y una historia que ya hemos visto en muchas otras películas, pero la manera en que Steven Spielberg desarrolla su propia vida y su propia historia es sencillamente de una manera tierna, sin exceder a la hosticidad y tampoco sin tanto drama, sin llegar a la exageración, porque vemos cómo y sabemos que a Steven Spielberg lo que lo marcó mucho en su infancia fue el divorcio de sus padres, pero en esta cinta nos cuenta más o menos cómo fue que sucedió y qué fue lo que lo orilló a que su familia cayera en este profundo bache, pero que nada en esta vida es imposible de resolver. Vemos cómo también tuvo que cambiar de casa en varias ocasiones debido al trabajo de su padre, ya que si no mal recuerdo eran como un tipo ingeniero en sistemas computacionales y sabemos que eso iba en boom. Entonces, al tener más demanda a su trabajo, él tenía que cambiarse de residencia constantemente, y eso para su madre era un poco depresivo, pero no por mucho, porque como sabemos en la cinta tienen otro inquilino que es quizá el mejor amigo de la familia, que es Benny, que pues ahí su madre encuentra un refugio y una pequeña distracción para que ella no caiga profundamente en depresión, y quizá este rompimiento de matrimonio no haya sido tan rápido y tan menos drástico.
Ya en su adolescencia vemos cómo él intenta ganarse esta medalla de fotografía de los Boy Scouts, creando esta película pues casera con sus compañeros de tropa. En esta película de guerra vemos cómo hace estas explosiones con pequeños cohetes, cómo hace los disparos, cómo hace toda esta simulación y tiene este ingenio de crear esta historia y de crear estos efectos especiales caseros sin tanta producción, porque vemos cómo el carrito es quizá un carrito de madera con unas llantas todas ponchadas, una cámara rentada, y quizá la que su padre le regala años más tarde es sin duda hermoso. Todas estas secuencias donde él crea sus propias películas y cómo en el mundo del cine se va modificando este tipo de edición que era cortar y pegar es sencillamente hermoso. Todas estas escenas de secuencias de creaciones y ediciones y presentación de sus películas para mí fueron lo mejor de toda la cinta. Y como sabemos, desafortunadamente, convivir mucho con otra persona que te haga olvidar tus problemas y todo, pues tarde o temprano estos sentimientos se empiezan a confundir, y es lo que le pasa a Miki, la madre de Sammy, que desafortunadamente confunden amistad con amor, o empieza a resurgir algo que se llama amor, o no sabemos cómo se podría definir, pero el punto es que Sammy los descubre esta infidelidad de su madre hacia su padre en una de sus ediciones que hacía en el filme. Vemos cómo desafortunadamente logra captar cómo en varias escenas se ve cómo se va con él ya sea a caminar, se ve la forma en que la abraza, en que cómo se miran, incluso creo que si no mal recuerdo se ve una escena de un beso. Y ahí es donde entra quizá la parte más dura y la parte más dramática de la película, que es enfrentar o no esta situación de la infidelidad. Al principio vemos cómo lo oculta y cómo de cierta forma disfraza esta infidelidad con enojo hacia los demás, en especial hacia su madre. Vemos esta actitud de rebeldía constante y vemos cómo en una ocasión incluso le tiene que pegar debido a que ya ha excedido los límites de rebeldía. Ahí es donde completamente explota la situación, y ahí es donde de cierta forma confronta a su madre en su cuarto y donde le dice que sabe su secreto, que sabe de la infidelidad de su madre hacia su padre, pero que hasta eso no dirá nada, que él mantendrá en secreto lo mismo porque ella ama mucho a su madre y es más el amor que le tiene que lo que le puede ocasionar el dolor de que esto se descubra. Toda esta problemática y todo este drama se acentúa y quizá toca tierra con la llegada del padre de Miki, que es Boris, y ahí es donde prácticamente Sammy convive con su abuelo y este le hace ver la vida quizá de otra manera y que le haga entender la situación y el problema en el que está metido, y que no debe quizá confundir el arte con el amor o el arte con la familia, que se deben de separar esas cosas, y que si él tiene un camino que es el arte y es el cine, lo tiene que separar completamente de su familia y tiene que centrarse en cumplir sus metas. Si él ama el cine y si él ama producir y crear películas, debe de conseguirlo y debe de lograrlo a toda costa, aún con la imposición de sus padres, en específico de su padre. Y donde vemos la etapa más difícil y la que más le costó a Sammy Fabelman es cuando la familia regresa a California y ahora sí tienen que entrar a un nuevo colegio donde desafortunadamente, como sabemos, él es judío, en una escuela donde sabemos que el racismo y la discriminación estaban a su tope. Desafortunada o afortunadamente vemos como Sammy, siendo un pequeño niño judío, un adolescente, se enamora de una mujer cristiana, donde es un revoltijadero de emociones y vemos toda una secuencia de un noviazgo bastante bonito. Como lo repito, esta película no llega a la hostilidad en su romanticismo y ni al dramatismo sobreexagerado. Es completamente una película equilibrada sin llegar a fastidiarnos y que en lo personal nos mantuvo con una sonrisa expectante durante todo el filme. Esta película se puede resumir en que efectivamente esto es un amor al arte y que no debes de dejar de luchar por tus sueños, y si te amas algo tienes que luchar y luchar hasta conseguirlo, aun con todas las adversidades y los obstáculos que ya sea lo familiar o lo personal te lo impidan. Podemos hablar ahora de las actuaciones. Paul Dano ya lo hemos visto en la película de The Batman con un personaje completamente distinto a lo que vemos en esta película, y cómo él puede ser un camaleón de las películas, ya que los matices que presenta su personaje es completamente que puede, incluso empieza desde la calidad de un padre hasta el punto de caer en la profunda tristeza cuando anuncia la separación con su esposa. Vemos sube y baja de emociones, cómo desarrolla el personaje, que sin duda es completamente perfecto, pero
quien sin duda se lleva completamente la película y por algo ha sido nominada de varios Oscars, es Michelle Williams. La forma en que interpreta a la madre de Steven Spielberg, en este caso de Sammy Fabelman, es sencillamente excepcional. Sin duda una carta completamente de su amor por el cine, no una carta de amor al cine. Esta carta de Steven Spielberg es su vida y nos comparte cómo es que se enamoró del cine y cómo llegó a ser quizá uno de los directores más grandes que el cine haya visto, porque el resto ya sabemos que es historia. Pero esta escena cuando él llega a estos estudios y ve y tiene una cita personal de unos cuantos minutos con John Ford es sencillamente el inicio de algo grande, porque sabemos cómo el horizonte, que es lo que él explica, no necesariamente tiene que ser un punto intermedio, sino que el horizonte tiene que tener varios planos y varios tipos de toma para que, dependiendo del plano, es la historia que quieras contar, y cómo es que Sammy lo interpreta perfectamente bien y le va explicando conforme a esos cuadros que le va mostrando el horizonte que representa en cada una de sus pinturas. Y ni qué hablar de la fotografía, de la banda sonora, de las actuaciones. Sencillamente una película quizá genérica, pero una película quizá que ya todos conocemos la historia, que ya todos conocemos cómo va a empezar y cómo va a terminar, pero que Steven Spielberg le da su toque personal y le da un toque sencillamente hermoso, tierno y sencillamente amamos todos el cine, y yo sé que muchos amamos el cine gracias a Steven Spielberg, así que fue una de sus mejores películas que ha hecho, una de sus películas más personales y que sin duda, si no han tenido la oportunidad de verla, tienen que verla, se van a enamorar completamente de esta película. Una película bastante tierna, bastante bonita y bastante conmovedora sobre la historia de Steven Spielberg, cómo se enamoró del cine, cómo nos muestra su amor incondicional a su madre y cómo es su vida en su niñez y en su adolescencia. Por eso a los Fabelman le doy un 9 de 10. Pero esa es mi opinión y ahora es su turno. Quisiera yo saber qué les inspiró esta película, qué sintieron al verla, si realmente les gustó, no les gustó y por qué. Como siempre ya sabe que sus opiniones me encantaría saberla en la caja de comentarios. Me gustaría que le dieran like al video y suscribirse al canal para que sigamos creando este tipo de contenido, ya sea de películas, y próximamente vamos a hablar de una primera serie. Mi nombre es Saúl, esto fue un boleto para, y ya saben, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video y una nueva crítica. ¡Adiós!